o mejor, la publicación del libro, llevó a que los estados creasen grupos de apoyo, digamos, como hoy en día la policía judicial, ¿sí? Grupos de personas especializadas en algo que le contribuyeran a la administración de justicia para adelantar todo tipo de investigación. Y eso también conllevó a que en universidades como la de Roma, ya en el año 1902, cuando era dirigida por Nicéforo, Garófalo, ¿sí? Estas personalidades de la criminología que ustedes conocieron, introdujeran dentro del derecho penal una especialización que llamaba ciencias de la criminalística, que es distinto a la criminología, ¿cierto? Y así se fue difundiendo en el mundo entero, y aquí América llegó por Argentina, y el abanderado del estudio de la criminalística aquí en Sudamérica fue un italiano llamado José Ingenieros. Ahora, las materias que incluyó en su obra Hans Gross fueron 15, le decía, y fueron la antropometría y el argot criminal, la contabilidad y la criptografía, el dibujo forense y la documentoscopia, la grafología y los explosivos, más la fotografía y la hematología, conjuntamente con los incendios, la medicina legal, la química legal, las técnicas de interrogatorio y finalmente los hechos de tránsito ferroviario. Vamos a hacer nosotros un pequeño paralelo entre lo que significaba cada una de estas áreas en esa época, en el año de o hasta el año de 1892 y días siguientes, y cómo ha evolucionado eso y con qué nombres se conocen hoy en día, ¿de acuerdo? Bueno, la antropometría de Hans Gross es la antropología de hoy en día. La antropometría fue la que dio origen a la teoría del delincuente nato. Entonces, lo que hacían era que a las personas que capturaban por determinado delito que cometiesen, les tomaban medidas del cráneo, de los brazos, del tronco, de las extremidades inferiores, del torso, de, digamos, hueso por hueso, articulación por articulación, parte por parte del cuerpo, y emitían unos informes que eran como los patrones reveladores de la proclividad que tenía cada persona para un determinado delito. Por ejemplo, la persona que era bajita, gordita, en esa época le llamaban leptosómico. Y el leptosómico, en esa teoría de la antropometría forense de esa época, era proclive a cometer homicidios. ¿Sí? En cambio, una persona que tenía las extremidades inferiores más largas, desproporcionadamente más largas que el resto del cuerpo, por ejemplo, le llamaban una figura simiesca como el Tino Asprilla, que eran muy veloces para correr, y entonces a esa persona le llamaban displástica. Y las personas displásticas eran proclives, según esa teoría, a cometer delitos contra el patrimonio. O sea, si allá veían una persona de extremidades largas y alguien lo acusaba que robó algo, era ya tenía el 90% de posibilidad de que lo condenen. Ahí decía, claro, con esa forma de ser seguramente sí cometió el delito. Además, a las personas que de una u otra manera señalaban de haber cometido delitos, los sacaban en unos proscenios, unas estructuras de madera, unas tarimas en la plaza pública, en los parques principales, y los ponían a desfilar. De ahí viene el término de que se los sometió a la picota pública, ¿cierto? Entonces, una persona la metían en las mazmorras sin recibir sol durante 8 días, sin alimentarse bien, y entonces la persona, claro, sin bañarse, sin comer, sin recibir el sol, lo sacaban al escenario y aparecían unos barbados, chupados, sucios, y todo el mundo lo señalaba y decía, claro, con esa cara, con esa forma, seguro que sí es delincuente. Y el criterio de la gente, que eran transeúntes ocasionales, tenían otro factor indicador de que sí se era o no se era delincuente. Además, si alguien levantaba la mano y decía, claro, yo conozco a ese señor y fue el que cometió tal delito, ¿sí? Lo procesaban y hasta lo condenaban, no solamente por el delito que lo habían llevado a esa situación de mostrarlo públicamente, sino por aquella conducta que le atribuía esa tercera persona. Ese actuar en Colombia se acabó hace poco. Hasta
la expedición del decreto 2700 en el 91, anteriormente había una ley que llamaba la ley 80, que era la ley Maecha, porque el ponente fue un senador de ese apellido y le decían la ley Malecha, la ley segunda del 86. Y esa ley permitía las capturas administrativas y a las personas que, por ejemplo, en el DAS, retenían en los aeropuertos porque eran deportados o porque por cualquier circunstancia los capturaban, al día siguiente los ponían a desfilar. Camine de aquí hacia allá, luego de allá hacia acá, luego parece de frente, luego parece del lado izquierdo, luego del lado derecho, y ellos con unos bombillos para que no puedan identificar a las personas que estaban al frente, y alguien podía levantar la mano y decía, yo conozco a ese señor o conozco un caso de ese señor que cometió tal y tal delito. Y era obligación entonces ponerlo a disposición de una autoridad judicial con un informe y lo que resultara de la investigación. O sea que en Colombia, eso que allá se dieron hace tantos años, aquí se terminó hace poco tiempo. Esa antropometría, les decía, dio origen a la teoría del delincuente nato, pero hoy en día se conoce con el nombre de antropología forense. Y la antropología básicamente está encargada hoy por hoy de los estudios de las osamentas y está también encargada de ese estudio de la extracción de las osamentas para que a través de los estudios de ADN se pueda determinar el contexto general de un cuerpo, ¿sí? Ustedes escuchan cada vez una fosa común en Dabeiba, una fosa común en Arauca, bueno, tantas fosas comunes, ¿cierto? Los cadáveres, ustedes han visto que cuando los extraen, tratan en lo posible de sacar el cuerpo y armarlo completo, pero eso es imposible a veces, ¿cierto? Entonces, cada pieza que conforma un cuerpo, lo meten en una bolsa y luego a cada huesito le sacan prueba de ADN. Lo primero es que comprueban si todos esos restos óseos pertenecen a un mismo cuerpo, a un mismo cadáver, y las que quedan sobrando, es como cuando uno arma un rompecabezas y alguna pieza sobra, les hacen pruebas de manera individual y luego los comparan a ver con cuál de la osamenta corresponden. Luego que tienen el mapa genético de esa osamenta que corresponde a un cuerpo determinado, entonces buscan a los familiares o lo comparan con el ADN que ofrezcan los familiares que señalen que se desapareció algún primo, tío, bueno, cualquier persona y que creen que está dentro de esa fosa, ¿ya? Y en casos específicos ha servido para establecer la identidad completa de personas, no a través del ADN, sino a través de la antropología, como el caso de la bestia, del violador de niños, y el caso de la muerte de los indigentes en la Universidad Libre, por ejemplo. Entonces, los antropólogos, además de estudiar los huesos, andan en compañía de unos morfólogos, y los morfólogos hacen estudios de los caracteres óseos, tanto la resistencia como el grosor de la tabla ósea, como la separación de cada pieza ósea, y de acuerdo a eso, ellos determinan a qué raza corresponde, qué sexo y edad posible. Y con plastilinas van reconstruyendo. Por ejemplo, un cráneo está ahí y uno a la vuelta de mediodía ya ve algo distinto, una cara de alguien, o por lo menos de algo, dice, ese es un hombre, o es una mujer, o es una persona de raza negra o de raza mestiza. Bueno, algo se va apareciendo y lo hacen a través de esos estudios, ¿cierto?, de la antropología hoy en día. Otra área, el argot criminal. El argot criminal es el estudio de la comisión de delitos a través del hablado, ¿cierto? Es el argot criminal hoy en día. Entonces, el delincuente callejero de Bogotá habla distinto y utiliza términos distintos al delincuente callejero de Medellín y diferente también al delincuente callejero de la costa, ¿sí? Y en Colombia han habido estudios, hay un libro del doctor Francisco Álvarez Díaz Granados que estudió el léxico criminal, pero básicamente con relación al estudio del narcotráfico. Y entonces él en su libro dice, por ejemplo, los del cartel de Medellín, cuando se referían a Bogotá, hablaban de la nevera. Cuando se referían a un fusil AR-15, ellos decían que era un Renault 4. Cuando ellos hablaban de cajas de dinamita, decían cajas de fósforo, y tenían un léxico entre ellos, ¿sí?, para poder diferenciar y saber qué era lo que estaban haciendo, ¿ya? Pero el argot criminal de esa época de Hans Gross no tenía nada que ver con el léxico, sino con la forma de actuar.
o sea, con lo que hoy se llama modus operandi. El argot criminal de hoy es la comunicación, las palabras. El argot criminal de aquella época era la forma de actuar, lo que hoy se llama modus operandi. Y tenían preocupación las autoridades por saber cómo cometían ciertos tipos de delitos. Ustedes escuchan, dice, se presentó tal hecho delictual en Colombia. Dicen, eso lo cometió la banda tal, el grupo X, porque saben cómo actúa cada uno, ¿sí? Y hoy en día se facilita porque interceptan o los equipos o el espectro, y a través de los diálogos, que es la única forma, digamos, hoy en día que han utilizado y que han encontrado para hacer inteligencia, es a través de las interceptaciones. Sin embargo, la gente que tiene dinero y que tienen estructuras criminales, ¿qué hacen? Compran cuentas en el extranjero, ojalá en países que no tengan tratado de extradición con Colombia, que no tengan tratados de colaboración judicial con Colombia, y a partir de ahí se comunican. Entonces, si usted quiere interceptar eso, tiene que ir a ese país a pedir la autorización, y no lo pueden hacer, ¿ya? O la otra forma que han encontrado es que utilizan varios equipos de comunicación, llámese celular, radio, lo que sea, y de cada equipo mandan una sílaba o una letra o un mensaje distinto, y ellos lo reciben a través de diferentes teléfonos igual y van armando. Y entonces es más complicado para las autoridades. Sobre todo que interceptar el WhatsApp en Colombia hoy en día es muy costoso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero tiene un costo aproximado de 3 millones por cada equipo, 3 millones mensuales. Entonces, en una banda que tengan 100 celulares, cada una son 200, entonces eso cuesta un poco de plata, ¿ya? Y el Estado no tiene recursos. Entonces, cuando se trata de delitos transnacionales, el narcotráfico, se apoyan en agencias internacionales. En Cartagena hay 32 agencias antidrogas. Uno habla la DEA, la DEA es apenas una de las tantas agencias que tiene el mismo Estado americano. Y fuera de eso están las inglesas y las francesas y de muchos países que tienen asiento allí en Cartagena. Y ellos colaboran entonces para que puedan hacer el seguimiento a través de estas formas de comunicación. Otra área, la contabilidad. La contabilidad forense en Europa es antiquísima, ¿sí? Y aunque se aplicaba solamente en principio a la actividad del pastoreo de ganado, hoy en día ya tiene mayores aplicaciones, ¿sí? Y en Colombia, desde que se aprobó, desde que se creó, desde que se aceptó socialmente los delitos como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, esos delitos hace 40 años no existían, ¿sí? Y hay una cosa medio extraña para el derecho penal, y es que el enriquecimiento ilícito y el lavado son yo creo que los únicos delitos en Colombia que se aplican con efecto retroactivo. Porque cuando se aprobó la ley, sí dijeron, no, eso no tiene efecto ultraactivo, es retroactivo también. Entonces, todos los que se habían enriquecido ilícitamente, como los narcotraficantes reconocidos, ocupen los bienes, investíguenlos, ¿ya? Y el enriquecimiento ilícito era una conducta, digamos, mixta. Después fue que se fue creando, por ejemplo, el lavado como un delito autónomo. Porque antes se enriqueció a través de, entonces había que probar que era narcotraficante para después sí decir que se enriqueció ilícitamente. Dependía de algo, ahora no, ahora son conductas totalmente autónomas, ¿ya? La contabilidad en esos delitos es fundamental, porque a través de esos estudios se puede hacer una cosa que ellos llaman la raíz de la trazabilidad, en donde demuestran un peso, por qué un peso de hace 20 años hoy en día vale 100 millones, por decir algo. ¿Sí? ¿Qué hicieron con ese peso? Lo prestaron y ganaron tanto, y al día siguiente tanto, y compraron otro, importaron, bueno, la producción que se dé. Y es importante dentro de esos procesos saber lo que es la monetización, saber justificar la monetización y saber demostrar la bancalización. Monetizar, traer moneda extranjera, convertirla en pesos, ¿sí? Monetizar, bancalizar, poner a circular la plata dentro de él. Y es que hoy en día uno debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Usted va a declarar, ¿cierto? Aquí seguramente más de uno declara. Entonces usted llega y dice, le mandamos una propuesta de declaración. Usted dice, no, esa no, porque siempre son costosas. Usted habla con su contador, ingresa y dice, información exógena.
No, usted gastó tanto en tarjetas de crédito, usted gastó tanto en comercio extra, usted gastó tanto comprando tales cosas, ¿sí? Usted antes iba a hacer fila al almacén y le decían, oiga, su cédula, porque usted acumula puntos. Entonces él decía, no, y alguien estaba atrás, démelos a mí, déme mi cédula, porque con los puntos compraba una olla, le daba una olla gratis, unas cosas sencillas. Pues todos esos puntos que significan plata, para la DIAN es plata que usted invirtió. Entonces, de pronto no tenga el tope de las 125, no sé qué unidades que ellos manejan, que hoy en día son alrededor de 128 millones por año, usted sobrepasa eso y está obligado a declarar. Y si sobrepasa las 400 unidades, entonces el porcentaje de declaración es mayor y es un lío. Entonces, uno debe, si monetiza la plata, saber cómo lo hace, ¿sí? Y si la bancaliza, saber qué bancaliza, porque si no le están cobrando doble. ¿Ya? Por ejemplo, esto, mire, yo tengo mi sueldo, yo tengo mis ingresos, pero para librarme de algunas cosas, digo, yo para no estar sacando cada vez un peso, 2 pesos para tal cosa, le abro una cuenta a mi esposa y lo que hago es girarle a ella. Pues es la misma plata, es una sociedad conyugal, ¿cierto? Pero entonces, si la cantidad que yo le gire es importante, entonces llega la OGPP y dice, oiga, venga un momentico, usted está haciendo una actividad fraudulenta, está defraudando al sistema de salud, por decir algo. ¿Y cómo así que está defraudando? Sí, porque usted no aparece cotizando. Y usted devenga tanto. No, no, es que esa es la plata que me la envía mi esposo y él cotiza por tanto. ¿Sí? Y si usted devenga tanto y cotiza por menos, le cobran. Así cotiza como trabajador independiente. Entonces, si usted como litigante cotiza, por decir algo, sobre 3 salarios mínimos, pero el día de mañana se ganó una demanda y esa plata que de la demanda que se ganó, sea de honorarios o todo, quedó bancalizada, ese mes usted debe cotizar, si es por más de 15, 20 o lo que le toque, y si es mucha plata, bueno, que sean 50, 60, 80 millones, que eso no es mucha plata, pero que ya es bastante, tiene que cotizar sobre 25 salarios mínimos, que es el máximo, para evitarse problemas, ¿oyó? Porque si no, después demostrar eso no es tan complicado, digamos así, cuando usted ha hecho la trazabilidad bien, pero en la DIAN las multas son muy altas. Bien. La criptografía. La criptografía eran los mensajes cifrados que enviaban en esa época, ya sea en maderas, en pieles o en piedras. Y esos mensajes cifrados los enviaban con los mensajeros esclavos normalmente, pero a veces eran interceptados en el camino y falsificaban esos mensajes. Por ejemplo, un rey le mandaba un mensaje cifrado a otro rey, le decía, en diciembre va mi hijo a visitarlo, por favor atiéndalo bien, un ejemplo. Y entonces interceptaban al mensajero y le cambiaban el mensaje y decía, en diciembre va mi hijo, mátelo. Y entre ellos se cubrían. Y la forma de matar era envenenándolos. Entonces, en razón de eso, nació el brindis. El brindis nació como un principio de desconfianza. Entonces, el que llegaba, ¿sí?, le entregaban una copa de un vino y no era X copa, sino que aleatoriamente. Primero escogía el que llegaba y luego escogía la otra copa el anfitrión. Copas de boca ancha y le servían la cantidad de vino que no sea menor a la mitad ni mayor a las 3/4 partes. Y el brindis, chocaban las copas fuerte para que los líquidos se intercambien. Y entonces al intercambiarse, tomaban con confianza. Si lo iban a envenenar, pues se morían los dos. ¿Ya? Así nació el brindis. Esa criptografía es el encriptamiento de seguridad que hoy en día, desde el punto de vista tecnológico, lo utilizan en varios equipos. Si ustedes escucharon cuando cogieron los computadores de Raúl Reyes, por ejemplo, la Corte Suprema dijo que se incumplió la cadena de custodia, que el encriptamiento fue violentado. ¿Por qué? Los equipos los recogieron en la noche y al día siguiente, temprano, el director de la policía estaba publicando que entre 40 y no sé cuántos miles de escritos habían 2 cartas que había mandado Piedad Córdoba a la guerrilla y la guerrilla a Piedad Córdoba. O sea, ¿cómo encontraron en medio de tanto preciso 2 cartas? Y dijeron, si eso estaba encriptado, que es el término, y tuvieron que traer técnicos del FBI porque iban a valerlo. El FBI dijo que
había sido bien hecho, que no había sido vulnerada la cadena de custodia, un poco de cosas, pero la Corte Suprema dijo no, eso no es válido, y ahí se cayó la FARC política. ¿Ya? Entonces esa es la criptografía. El dibujo forense es la misma planimetría o topografía forense de hoy en día. La diferencia es que antes el dibujo forense se hacía a lápiz, digamos, sin escala, no se hacía las líneas como se hace hoy en día, un plano muy bien estéticamente hecho, sino que eran dibujos a mano alzada solamente, en donde señalaban dónde estaban las cosas. ¿Ya? La documentoscopia es la misma documentología de ahora, que después de documentoscopia se llamó se llamó grafotecnia, ¿ya? Entonces, antes documentoscopia, luego se llamó grafotecnia y hoy en día se llama documentología, y la documentología de hoy hace parte de la grafología. Los documentos de esa época pues no eran tan sofisticados como los de hoy, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto la cédula de su abuelito, era un cartoncito amarillo, o una foto, y un sello, esa era la cédula. Entonces no tenía mayor margen de seguridad. Entonces, los documentos pues, no eran tan sofisticados, pero existía la técnica de la documentoscopia para identificarlos. La grafología, en ese tiempo solamente estudiaba escritos de contratos, ¿sí? Contratos que tuviesen obligaciones o que tuviesen compromisos, decían en esa época. Hoy en día pues ya vimos en clase lo que estudia la grafología. Los explosivos, en esa época se limitaba a estudiar básicamente la pólvora, porque era el único elemento o sustancia que era considerado como explosivo. Para que una sustancia sea considerado explosivo hoy en día, debe producirse un cambio físico-químico al momento de la utilización que supere la velocidad del sonido. Si no supera la velocidad del sonido, no es un explosivo. Y la pólvora negra, la pólvora piroxilada, la pólvora en cualquier presentación no alcanza a modificarse físico-química en una velocidad mayor a la del sonido, por eso la pólvora no es un explosivo. Es un iniciador de explosivos, pero no es considerado técnicamente un explosivo. La fotografía de la época se utilizaba solamente la fotografía social para probar si una persona estuvo o no en un sitio determinado. Para eso solamente. Hoy en día, y desde Allen Pinkerton, que es un señor nacido en Chicago, Estados Unidos, la fotografía pues tiene todas las incidencias que también vimos en clase, qué tipos de fotografía hay, cómo se clasifica y demás. La hematología, ¿qué estudia la hematología? ¿Quién me dice? La sangre. ¿Qué estudia la sangre? Exacto, la sangre. Pero la hematología de Hangons estudiaba la forma de la sangre. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo así que la forma? Claro, hay una obra de Juventino Sosa Montiel y ahí hay un capítulo que habla de la forma de la sangre. ¿Cómo lo hacían? A ver, ellos en Hangons, en el libro, demuestran que dependiendo la forma de las manchas de sangre se puede probar si había una riña, si se trató de una lesión autoinfringida, si por la forma de las manchas de sangre determinar la altura del sitio en donde se produjo la lesión, determinar hacia dónde se dirige la persona herida. Y hacen cosas como esta. Una gota de sangre que caiga a una altura que no supere los 50 centímetros es totalmente circular, ¿ya? Pero si es circular y tiene unas pequeñas escotaduras, como unos picos, entonces cayó entre 50 y 80 centímetros de alto. Y si además de las escotaduras tiene una especie de lágrimas alrededor, unas chispas que le llama uno, entonces cayó entre 80 centímetros y 1.20. Si la gota de sangre no es circular, sino es ovalada, la parte roma indica su origen y la parte aguda indica hacia dónde se dirige la persona. Entonces, si hay una gota de sangre ovalada, la persona se dirigió hacia donde está la punta de la gota de sangre. Hacia allá tienen que buscarlo. Y alrededor de eso se puede saber si una escena fue modificada, si fue alterada, si fue compuesta, ¿ya? Y la hematología sigue sirviendo hoy en día para eso. Un buen examen, el examen del delito, le puede determinar a una persona, a un buen investigador, si ahí hubo riña o no hubo riña,
si fue provocada la escena, los movimientos, o fueron originales a través de las manchas de sangre. Los incendios, en ese tiempo, la mayor cantidad de casas eran hechas de madera, y la madera pues es un carburante importante para los incendios. Entonces se generaba, ya sea de manera accidental o de manera criminal, muchos incendios. Y era necesario entonces que alguien se especialice en determinar eso. ¿Ya? Hoy en día, pues algunas partes de los incendios lo estudian los bomberos, ya no tanto como una ciencia criminalística, y en otros aspectos, en algunos hechos, lo estudia la física. La otra parte, la medicina legal. La medicina legal se le atribuye a un médico francés llamado Ambrosio Paré. Es el padre de la medicina legal. Y la medicina legal era una pequeña cosa de todo el mundo de las ciencias forenses. Pero al contrario de la filosofía, acá se dio un involucionismo positivo, así se llama, en donde la medicina legal hoy en día abarca el gran conjunto de otras ciencias del saber. Ya, la medicina legal, digamos que es como la mamá de todas las demás, acoge la estructura de todas. En ese tiempo no era una pequeña parte. Y Ambrosio Paré entonces, siguiendo la historia de Mesopotamia y demás, él fue el primero en estudiar y en escribir, digamos, los protocolos de los formatos de cómo se hace una necropsia, de cómo se hace un reconocimiento médico legal, que han ido modificándose lógicamente porque se actualizan según las necesidades, pero fue el primero que señaló los procesos y los procedimientos en materia de medicina forense. La química legal de esa época solamente estudiaba los tóxicos de origen animal, nada más. ¿Ya? Hoy en día la química legal es la toxicología que nosotros vimos en clases y sabemos todo lo que se hace, ¿cierto? Recuerden que estudiábamos la alcoholemia, la alcoholuria, el vasosensor, los estupefacientes, la cualificación de ellos, las estructuras químicas de los productos, el análisis de alcoholes, el análisis de combustibles, todo eso lo hace hoy en día la química legal. Y un gran aporte a eso lo dieron Ogier y Orfila, unos toxicólogos italianos, y veremos ahora más adelante cuál fue el gran aporte de estos señores. Los interrogatorios, pues que desde siempre han existido, que son la forma más fácil y más económica de obtener información, no han variado en su estructura. Lo que sí ha cambiado es la concepción del interrogatorio y en su aplicación, porque hoy en día pues el derecho ha avanzado mucho y la ritualidad de los procesos también ha cambiado. Entonces ha variado en ese sentido, pero la estructura de lo que es el interrogatorio sigue siendo el mismo y las exigencias para tener éxito en un interrogatorio siguen siendo las mismas. Y finalmente incluyó los hechos de tránsito ferroviario que, como era la forma masiva de transporte y la única que existía en esa época, pues se producían tantos accidentes con mucha frecuencia y era necesario que alguien se especialice. Digamos que esos hechos de tránsito ferroviario sería el símil de lo que hoy en día se conoce como la física forense aplicada a los accidentes de tránsito. ¿Sí? Esas fueron las áreas entonces que Hangrons incluyó en su obra Manual del Juez, todas las ciencias de criminalística, y a partir de allí empezó la gran evolución de las ciencias forenses. Bueno, hay unos hechos de trascendencia dentro Profe, tiene el micrófono apagado.
El profe sí está en la clase o se salió. Todavía está porque está presentando. Dijo que lo esperáramos un momento. Nada, profe, no lo escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, ahora sí. No, pero algo pasó aquí con esta cosa. Cambié incluso de audífono, no sé. Pero un momento ya les comparto otra la presentación. ¿Qué pasó con esto? A ver. ¿Ven la presentación? Sí. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces... Bueno, entonces estábamos hablando de esos hechos de trascendencia. La dactiloscopia, que ya dijimos lo que estudia, ¿cierto? Hace parte de la lofoscopia. Hablamos en una clase sobre los caracteres de la cientificidad de esta ciencia. Hablamos también del estado de las huellas, que dijimos que eran natural, latente, artificial y moldeado. Hablamos de los puntos característicos. Sí, hablamos de unos puntos característicos para identificar una huella, que era, bueno, si no lo dije, son la abrupta, la bifurcación. Eso, yo me los aprendí en orden alfabético para que no se me olviden. Entonces son la abrupta, con B la bifurcación, ABC convergencia, con la D la desviación, con la E el empalme, con la F el fragmento, con la I la interrupción, después de la interrupción HI, J, K, L, Y, M, N, Ñ, el ojal, después el punto, y luego la transversal. Bueno, si no los copiaron en clase, yo se los dicto. Son 10 puntos característicos que son los que sirven de soporte para lo que es la dactiloscopia. Y además, en clase, allá en el tablero, vemos cómo se determina la ubicación de cada uno de los puntos característicos. En el año de 1573 aparece la balística forense, que fue reconocida a un médico francés llamado Buches. Pero la balística se remonta muchos años atrás. Veremos aquí en clases que se remonta al año de 1242, cuando un alquimista chino de origen alemán, llamado Berthold Schwarz, fue quien inventó la pólvora, o descubrió la pólvora, con una fórmula que hacía parte de ella el salitre, el azufre y el carbón vegetal. Pero a Berthold Schwarz le dio miedo, sentía sus temores, publicitar su invención o su descubrimiento, porque había sufrido, porque sabía las consecuencias que podía padecer quien manipule la pólvora. Se quedó callado, pero 6 años más tarde, un químico inglés llamado Roger Bacon se atribuyó a la invención de la pólvora, ¿cierto? Y a partir de allí viene el desarrollo, pues, de lo que son las armas de fuego. En el año de 1575 aparece la medicina legal del médico francés que les decía, llamado Ambrosio Paré. Fue el primero, repito, que señaló los protocolos de aplicación de la medicina legal para reconocimientos tanto de lesiones personales como para la práctica de necropsias médico-legales. En 1840 y en 1872
los toxicólogos italianos llamados Orfila y Ogier, respectivamente, hacen los grandes aportes a la toxicología y fueron ellos quienes descubrieron los tóxicos de origen vegetal. Recuerden, anteriormente solamente se hablaba en la química legal de tóxicos de origen animal. Ellos, digamos, complementaron ese estudio con el análisis de tóxicos o venenos, como le quieran llamar, ya nosotros vimos en clase la diferencia, de origen vegetal. Y definieron qué es un tóxico. Y ellos dijeron, la definición de tóxico es la siguiente: tóxico es todo y tóxico es nada. Y esa es la definición de tóxico. Entonces la gente se quedó y dijo, bueno, ¿y eso cómo es? Tóxico es todo y tóxico es nada. ¿Cómo se explica ello? Entonces, sencillo, dicen ellos, ¿no? Bueno, y pareciera que sí es sencillo entenderlo. Dicen, una persona, da un ejemplo, una persona que sufra de diabetes, le dan 10 gramos de azúcar y lo puede llevar a un coma diabético. Entonces, tóxico es todo, lo intoxicó y lo puede llevar hasta la muerte. Pero una persona que no sufra de diabetes o que tenga falta de azúcar en la producción de su organismo, le dan 10 gramos y lo que hacen es un bien, lo energizan al cuerpo de esa persona. Para el tóxico es nada. Entonces, es una misma sustancia que para uno es letal y para otro no lo es. Y de allí la definición, que tóxico es todo y tóxico es nada. Y ellos también establecieron la diferencia de la aplicación de los tóxicos cuando señalaron la dificultad de aplicarla y compararon o aseguraron de que era más difícil incluso la aplicación de la toxicología que la práctica de la veterinaria y de la pediatría. Porque una persona intoxicada está inconsciente y no reacciona absolutamente ante nada. Mientras que el niño reacciona de alguna manera y el animal también. Entonces comparaban la dificultad de ello. En 1860 aparece Allen Pinkerton, que les mencionaba hace un poco. Es un señor de Chicago, un norteamericano, y él es quien hace el estudio y la intromisión de la fotografía forense en el mundo. Ya no era solamente aquella fotografía social que servía para saber si una persona estuvo o no estuvo en un sitio, no. Con Allen Pinkerton aparece la fotografía judicial y la fotografía forense. Y él fue quien dividió, dijo, hay unas fotografías forenses, ¿sí?, que se deben tomar en panorámicas, en conjuntos, en semiconjuntos, en detalles, y unas judiciales que son las de filiación frontales y de los perfiles izquierdo y derecho. Y estableció la seguridad que debe traer la fotografía. Claro está que en esa época solo existía la fotografía blanco y negro, que a pesar de la técnica y todo lo que ha avanzado, sigue siendo la fotografía desde el punto de vista forense con mayor seguridad. Es la más difícil de alterar, ¿sí? La fotografía blanco y negro es más difícil de alterar que la fotografía color, porque entre más sofisticada sea la fotografía, requiere de mayor apoyo de equipos técnicos, y los equipos técnicos pues son más fácil de manipular. De allí que la más segura sea la fotografía más antigua. En el año de 1882 aparece Alfonso Bertillon, un italiano, y él nos enseñó la ley tripartita. Bueno, esa la vemos más adelante con una imagen, y por ahora veamos la clasificación de las ciencias forenses que nos hizo Bernaldo, con L del oro, Bernaldo Quirós, un español, una clasificación que la hizo hacia el año de 1908. Recordemos que cuando apareció la obra Manual del Juez, todas las ciencias de criminalística de Hans Grons, obligó a que los estados tuviesen unos grupos de apoyo a la administración de justicia, pero no estaban preparados con esos equipos. Entonces requería que capaciten a una persona, y sucedió algo como cuando pasó aquí con la creación de la fiscalía. La fiscalía se creó, la norma muy bonita, el sistema era muy prometedor, pero al primer fiscal le tocó complicado, a Gustavo de Grey. ¿Por qué nace la fiscalía en Colombia? Entre otras cosas, porque aquí existía la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y todo el mundo decía que era una entidad muy corrupta. Además, contaba con el apoyo de la PTJ, que era la Policía Técnica Judicial, y decían que esa era otra entidad muy corrupta.
Entonces hay que crear una entidad nueva. Se cambió el sistema, supuestamente de inquisitivo acusador, no fue tan cierto eso, por lo menos la propuesta que llevó el presidente de la época, Gaviria, a la constituyente no fue recibida en su totalidad, se presentaron unos cambios, muchos cambios se debió a que el presidente de la Comisión Séptima Constitucional no era penalista, sino laboralista, a que habían muchos compromisos políticos, y la propuesta que llevó el gobierno la modificaron muchísimo. Le quitaron instituciones propias del sistema acusatorio y se quedó una situación totalmente inquisitiva. Bueno, no totalmente, pero sí mayormente que la anterior, o que la mayormente que la actual, mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Gustavo de Grey? Dijo, no, aquí a partir de tal día empieza a funcionar la fiscalía. ¿Y ahora cómo hago? ¿Con quién empiezo? Si no tengo fiscal. Entonces, ¿qué hicieron? Los procuradores de esa época se llamaban fiscales. A esos les quitaron el título de fiscales, pasaron a ser procuradores. Estaban en la procuraduría, bueno, procuradores. Y los jueces de instrucción pasaron a ser fiscales. Pero la gente no deja de ser corrupta porque le cambian el letrero de la oficina o porque se mude de casa. Es una cuestión totalmente distinta. Pero aquí en Colombia han creído eso, ¿no? Que los grandes cambios se dan cambiando el letrero. Y así nació la fiscalía. Y así nació el CTI, que era esa policía de apoyo que decían que era corrupta, y pasó a ser el CTI. Y al principio, bueno, hubieron tantos problemas. Y muchos fiscales que hasta ahora están pensionando venían de esa escuela de la justicia, de los juzgados de instrucción criminal, que eran mucha cantidad de jueces ambulatorios que habían, ¿cierto? Que andaban en todo el país cumpliendo misiones, ¿sí? Que eran los jueces de instrucción ambulantes. Bueno, acá se presentó un caso igual. No tenían los cuerpos y dijeron, bueno, pero tenemos que apoyar a la administración de justicia, hay un compromiso. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron a las cárceles, buscaban las hojas de vida de los detenidos, quién hubiese cometido el delito más espectacular, más llamativo, y les proponían a ellos, bueno, usted deje ser convicto y va a obtener su libertad con una condición, que a este grupo de personas que le vamos a presentar ahora, usted les enseñe cómo se delinque para saber cómo se contrarresta el delito, ¿sí? Entonces, a esa selección Bernaldo Quiroz le llamó la época equívoca o equivocada. Claro, y fracasó. ¿Por qué fracasó? Primero porque los profesores, que eran los delincuentes, no tenían una metodología de enseñanza adecuada. Era un empirismo total con una historia de cada uno distinta. Segundo, dicen que ellos no enseñaron todo lo que sabían porque fueron como más condescendientes o guardaron algunas reservas con sus colegas de delito que con el Estado que les devolvió la libertad. Además, el delito que ellos habían cometido no era perfecto y prueba de ello era que estaban condenados, estaban en las cárceles. Pero así nació la primera fase de las ciencias forenses en el mundo, con la etapa equívoca. Ante esa situación, lo que hicieron fue que crearon otro sistema, ¿sí? Y fue la época empírica. Entonces, ¿en qué consistió eso? Los entes gubernamentales escogían, qué sé yo, 100 personas, por decir un número cualquiera, y bueno, levante la mano a quién le gustaría estudiar grafología. Yo, bueno, 15, ustedes en su lado van a estudiar grafología. Otros que quieran estudiar patología, otros planimetría, otros dactiloscopio, otros, bueno, cualquier área que escogiesen. A partir de hoy, les dijeron, ustedes tienen 5 años para hacer todas las investigaciones que quieran sobre su área. Y al término de eso van a escribir un manual y ese manual va a ser la guía de cómo se aplica la dactiloscopia, cómo se aplica la balística, cómo se aplica la fotografía, cómo se aplica la patología, etc. Y esa fue la época empírica. También fracasó, ya no tanto como la primera, pero el fracaso se dio en un punto básico, en que nunca se hicieron pruebas de contrarreferencia. Entonces, la gente experimentaba algo en su entender, le daba algún resultado, había una constancia en el resultado, y sin que se haga un análisis de contrarreferencia de ese resultado, lo dieron por un hecho real científico. Y así se dictaminaba. Cosas como esta, mire.
hasta el año 1993 aquí en Colombia se podía dictaminar cuánto tiempo había transcurrido desde el último día que un arma de fuego había sido utilizada para hacer un disparo. Entonces, uno lo que hacía era, tomaba el arma, extraía partículas del cañón con un hisopo, ¿sí? O a veces le tapaba un extremo con plastilina y dentro del tubo del cañón le echaba el reactivo. Luego sacaba el reactivo y generaba un color azul intenso, y con un papel especial, de acuerdo a la intensidad, decía, esta arma fue utilizada hace 8 días, esta hace un mes, esta hace 2 meses, etc. Y así se dictaminaba. Pero luego dijeron, oiga, eso no está tan claro. Alguien fue al extranjero y escuchó una teoría en Europa y otra en Estados Unidos y dijo, oiga, nosotros aquí estamos equivocados porque existen unas técnicas distintas. Entonces, a la colombiana dijeron, vamos a hacer una verificación. ¿Y qué hicieron? En ciudades como Cali, en Pereira, en distintos climas, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, bueno, Santa Marta lo utilizaron también esa vez, cogieron armas de fuego, ¿sí? Y disparaban, por decir algo, 3 armas. Hoy, una la embalaban muy bien, la otra medianamente embalada y otra perfectamente embalada. En Bogotá lo mismo, en Cali lo mismo. Bueno. Otras 3 armas, la una ya no hacía un solo disparo, sino 2 o 3, así varias secuencias de ejercicios. Resulta que después de tanto tiempo, dijeron, ahora sí vamos a hacer las pruebas. Y encontraron que las armas que llevaban mucho más tiempo de disparadas, el color azul era más intenso que en las recientes. Y uno dictaminaba, decía, es más intenso el color en la reciente que en la vieja. Y resulta que el resultado estaba siendo distinto. ¿Por qué? Porque ese reactivo también reaccionaba colorimétricamente de manera positiva con el óxido. Entonces se dijo, no, ese es un punto de guía que no es confiable. Lo único que podemos hacer de hoy en adelante es que si la autoridad pregunta algo, se le dice, esta arma se extrajeron partículas y se encontraron partículas compatibles con disparos. O sea, sí fue utilizada, pero no podemos determinar la fecha exacta en que fue utilizada. Porque había que esperarse entonces a hacer una prueba al mes y decir así o no se da con la prueba el resultado que se hizo, dependiendo en la ciudad donde se haya hecho el experimento. Entonces, esa era la época empírica. Sin embargo, no todo fue malo, porque tuvo un gran avance las ciencias forenses con eso. Los maestros de muchas áreas de la química, por ejemplo, el doctor Bahamón era un químico de la Universidad Nacional que empíricamente fue trazando todas las metodologías de la toxicología forense en Colombia que se aplica hoy en día. Digamos que él tenía una ventaja más que sobre unas áreas técnicas porque había estado en una universidad y sabía algo de lo que es investigación científica. Pero el empírico en fotografía, ¿qué iba a saber eso? No sabía. Sabía tomar fotos, pero no sabía la forma de investigar. ¿Sí? Pero fueron de gran apoyo de todas maneras. Esa fue la segunda etapa de las ciencias forenses. Y la tercera fue la científica. Esas 3 etapas, les repito, o esa clasificación la hizo Bernaldo Quirós, un señor español. En la época científica ya es el avance o la aplicación de una ciencia, cualquiera de las partes de las ciencias forenses, con la utilización de los reactivos, con la utilización de la tecnología, de los equipos de punta que hoy en día se utilizan. ¿Ya? Entonces, esas son las etapas de las ciencias forenses de la clasificación, la equívoca, la empírica y la científica. Ahora veamos la ley tripartita de Alfonso Bertillón, que fue años antes, pero para aprovechar una imagen que debemos tener por aquí. Para Alfonso Bertillón se debe estudiar en todo 3 aspectos. Dice, el cuerpo se divide en cabeza, tronco, extremidades, 3. La cabeza la dividimos en 3 partes, las extremidades en 3 partes, para él todo es 3 partes, ¿sí? Y a partir de esta ley de Alfonso Bertillón nació el retrato hablado. O sea, Alfonso Bertillón es el padre de la morfología y del retrato hablado. ¿Qué aspectos se estudian? El aspecto colorimétrico, el antropométrico y el morfológico. O sea, el color, la medida y las formas del cuerpo. Entonces, para él, nosotros lo vimos en clase, ¿cierto? La extremidad se divide en 3 partes, brazo, antebrazo y mano, ¿se acuerdan?
la extremidad inferior, muslo, pierna y pie. Y la mano en el carpo, metacarpo y dedos. Y los dedos en falange proximal, media y distal. Y el pie en tarso, metatarso y dedos. Y cada parte en tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Eso lo vimos cuando íbamos a iniciar a hablar de clínica, ¿se acuerdan? Bueno, esa es la ley que nos dejó Alfonso Bertillón y que hoy en día se aplica todavía para la señalización y la identificación de las lesiones. Bien. Respecto del rostro, lo dividió en tres partes, ¿cierto? Una parte que va desde la incisión del cabello, ya dijimos cuál es la parte de la incisión del cabello, donde uno más o menos se pone la mano cuando entra a la iglesia y si es antigua, si es que es creyente, ¿ya? Y va hasta la raíz de la nariz, la otra desde la raíz hasta la base de la nariz y la última de la base de la nariz hasta el mentón. Y en esas partes se estudian esos aspectos, el aspecto colorimétrico, el antropométrico y el morfológico. Por ejemplo, la frente colorimétrico normalmente es del mismo color de la piel, ¿ya? El antropométrico, la medida, entonces no se dice mide tanto por tanto, sino es ancha o es angosta, es larga o es corta. La morfología es plana, es cóncava, es convexa, es sinuosa, es cuadrada. Hay muchas formas de la frente. Y como ahí encontramos las cejas, también dicen respecto al color, negras, tinturadas marrón, ¿sí? Grandes, medianas o pequeñas, cejas juntas. La morfología, rectas, arqueadas, oblicuas externas, oblicuas internas. La forma, el color y la medida de todo lo que encuentran. Si encuentran una mancha, igual. Si encuentran un lunar, igual. Esos tres aspectos. Luego, de la raíz a la base de la nariz, entonces encuentran el dorso es recto, es sinuoso, es cóncavo, es convexo, la base es caída, es recta, es grande, es mediana, es pequeña, las alas nasales son pegadas, despegadas, abiertas, grandes, medianas, pequeñas, el color normalmente es el mismo de la piel, los ojos grandes, medianos, pequeños, verdes, marrón, negro, azul, ¿sí? Son ovalados, son redondos, son grandes, medianos o pequeños, según el rostro se ve eso. Las pestañas igual, alargadas, cortas, medianas, todo lo que encuentren respecto a esos tres aspectos se van a determinar en cada una de las partes del cuerpo. Y las particularidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cicatriz o en el ojo una mancha se llama abigarramiento y deben señalarlo en dónde exactamente se encuentra. Si es en la parte de la conjuntiva del ojo derecho, por ejemplo o del izquierdo al lado de la comisura palpebral interna o al lado de la comisura palpebral externa, en la parte superior, en la media o inferior, donde esté. ¿Ya? Todo este entorno, entonces, los tres aspectos que están ahí, más las características especiales. Y finalmente, de la base de la nariz al mentón, se estudia un aspecto importante que es la boca. Para Alfonso Bertillón, la boca no se clasifica en mediana, grande o pequeña porque mida 8 centímetros que sea grande y porque mida 6 sea mediana y porque mida 3 sea pequeña, no. Él dice que la clasificación del tamaño de la boca se da por el entorno del rostro. O sea, una boca de 4 centímetros en un rostro ovalado se puede ver mediana, pero en un rostro redondo se puede ver pequeña, pero mide lo mismo. Entonces, no es la medida, sino el entorno el que va a clasificar. Y da una fórmula. Dice, es sencillo. Usted toma de la comisura interna de cada ojo, de aquí, traza una perpendicular. De la parte de la mitad del ojo, izquierdo y derecho, traza otra perpendicular. Y de la comisura palpebral externa, izquierda y derecha, traza otra perpendicular. Luego, si las comisuras de la boca están dentro de las líneas perpendiculares más próximas, o sea, de la comisura interna, esa boca es pequeña. Si está las comisuras de la boca, o sea, esta parte, entre la línea interna y la media, el tamaño de la boca es mediana. Y si la comisura de la boca está entre esta línea media y la línea externa, la persona tiene boca grande. O sea, y no se dice que porque mida 8 centímetros sea grande y porque mida 2 sea pequeña. No, es según el entorno de la cara el que va a permitir determinar si es grande, mediana o pequeña. Y esa clasificación, les decía, la hizo Alfonso Bertillón y es la base
que hasta hoy se conserva para el retrato hablado. Y en la clase, si quieren, algún día hablamos de la historia del retrato hablado, que eso ha tenido cualquier cantidad de cosas. Yo en lo personal no creo en el retrato hablado. Y no creo porque aquí en Colombia han implementado muchas cosas. Han implementado los dibujantes, los morfólogos, los equipos, y sin embargo no han tenido éxito. Y en próxima clase vemos esos aspectos. Bien, pasemos ahora a ver los objetivos generales y las tareas o objetivos específicos de las ciencias forenses. Entonces, el objetivo general, el objetivo grande, principal de las ciencias forenses es el estudio de las evidencias físicas y de los elementos materiales de prueba. Digamos que en nuestro derecho, el elemento material probatorio es el resultado del análisis de la evidencia física. Y la prueba es la sustentación de ese análisis, de ese resultado, en un juicio. Así se maneja en el derecho penal colombiano. Entonces, digamos que en términos generales es estudiar la evidencia física y el elemento material de prueba en una investigación criminalística, tanto en el lugar de los hechos como en los laboratorios, llevando a un objetivo perfectamente definido y circunscrito a unas tareas básicas. Cada hecho real que se presente, cada hecho violento va a conllevar a que se fijen unas tareas, porque cada hecho tiene sus propias circunstancias, ¿ya? Y dependiendo de las circunstancias se va a analizar. Miren esto, hasta hace poco llevaban un cadáver a medicina legal y allá hacían el abordaje de manera genérica al cuerpo X para determinar la causa, la forma, la manera de muerte. Que entre otras cosas, ahora ya no se está hablando de forma, causa y manera, sino solamente de forma, causa, ¿cierto? Ya digamos que la manera y la forma la incluyen en un solo mismo hecho, para evitar ciertas confusiones que se daban antes. Resulta que si dentro de la investigación dicen, bueno, se cree que este caso correspondió a un suicidio, un ejemplo, pero dentro del tiempo de la práctica de la necropsia dicen, oiga, la Fiscalía acaba de ampliar el levantamiento, de mandar una noticia donde dice que no se trata de un suicidio, que parece que es un feminicidio. Entonces el abordaje tienen que implementarlo direccionado a eso. Así ya hayan hecho la necropsia, digamos, la complementan con unos protocolos según los resultados y según lo que diga que vaya cambiando ya. Porque así se ha implementado el sistema. Unas tareas según cada caso. Bueno. Ahora, para poder lograr ese objetivo, entonces es necesario cumplir unas tareas básicas, unos objetivos específicos, si lo quieren llamar. Primero, investigar de manera técnica, ¿cierto? Para poder demostrarlo científicamente la existencia de un hecho en particular, probablemente delictuoso. Entonces, primero hay que demostrar que el hecho sí existió, ¿sí? Pero aún no se sabe si es delito o no. ¿La muerte de alguien es violenta? Sí, pero de pronto fue un accidente, de pronto es un suicidio, de pronto es un homicidio. Pero se debe tratar como si se tratase realmente, si se debe abordar el caso como si se tratase de un hecho delictual. Para que más adelante, dentro de la investigación, no nos vaya a hacer falta el análisis de elementos. Es mejor que sobre la evidencia física a que nos haga falta. Si sobra, se descarta. Y eso no le afecta a una investigación. Pero si hace falta, allí sí lo va a afectar y lo van a lamentar. Entonces hay que pecar por exceso, que por defecto, en el análisis de las evidencias físicas, o no en el análisis, sino en la recolección más bien. Bueno, también debe adelantarse actividades para determinar los fenómenos reconstruyendo los hechos, ¿sí? O los mecanismos utilizados en el hecho. La ciencia forense trata de eso, de reconstruir un hecho. Entonces cuando dicen, vamos a hacer un estudio en un cheque para saber si esa firma es o no legal, lo que están haciendo es reconstruyendo, ¿sí? Utilizando fenómenos para reconstruir si realmente esa firma fue original o no, qué elemento escritor se utilizó, bajo qué circunstancias se dio, si había afectación de condiciones cigomáticas, si afectó el elemento escritor, si estaba amenazada, si fue el soporte el que estaba con ciertas características, si la tinta fluía bien o no, si era tinta seca, húmeda, bajo qué condiciones se dio, ¿sí? Entonces todo eso se va a, si es un homicidio, por dónde entró el homicida, por dónde salió, qué elementos utilizó, si fue un hurto, qué huellas quedaron, qué elementos se llevaron, todo eso es
a determinar los fenómenos, reconstruyendo los mecanismos. ¿A través de quiénes? A través de la ciencia, en donde se estudia los llamados testigos mudos, los cuales hablan a través del dictamen que produce un perito. ¿Sí? El patólogo hace hablar al muerto. Él dice, a mí me mataron, él lo pone a decir, me mataron con 3 puñaladas, no con 3 disparos como está diciendo la gente, porque él encontró lesiones que son productos de puñaladas y no de disparos. A mí me mataron a las 12 del día, no a las 6 de la tarde como dicen los testigos, porque él dentro del análisis de los fenómenos cadavéricos tempranos y tardíos determinó de que la muerte se produjo en tal hora a la víctima de un delito sexual, ¿sí? La víctima es posible que la hayan dopado o que dentro de la tortura misma diga, a mí me violaron 2 y a lo mejor fueron 3, o crea que fueron 4 y fue uno solo. Entonces, ¿y qué hace el análisis de lo que encuentra? ¿Ya? Por eso se hace la reconstrucción, se llama así. Bueno, se deben señalar para lograr ese objetivo, ¿cierto? Señalar los instrumentos o los objetos de ejecución, las manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizar el hecho investigado. Entonces, el cómo sucedieron los hechos y con qué instrumento se dio. Nosotros decíamos en lesiones personales, deben determinar la clase de lesión, la ubicación, la trayectoria y el elemento causal. ¿Se acuerdan? Y a partir de ahí, las incapacidades, las secuelas y otras cosas. Entonces, es eso. ¿Con qué elementos se ejecutó el delito? ¿Sí? ¿Cómo se está contribuyendo a ello? Además, ya otro punto, aportar la evidencia física y el elemento material de prueba y coordinar las técnicas para la identificación de víctimas. Entonces, es importante, ¿a través de qué? De la dactiloscopia, la ofoscopia, si está incinerado el cuerpo, a través de la odontología, el ADN, que la evidencia física nos va a permitir a nosotros poder identificar de manera más rápida y de manera más plena, más eficaz a una víctima. Ahora, no importa que sea vivo, porque las víctimas no solamente son los muertos, ¿cierto? Vivo o muerto, se hace lo mismo. También aportar la evidencia para identificar e individualizar a los presuntos autores, a través de huellas, a través de videos, a través de testigos silentes, a través de ADN, si la prueba inclusiva sería en este caso la que tendría valor, quiénes fueron los que actuaron, quiénes fueron los determinadores, quién estuvo allá en el hecho. Recuerden lo siguiente, miren, la criminalística y las ciencias forenses en general buscan establecer el cómo y el quién cometió el delito. Ya jurídicamente es importante saber el por qué cometió el delito, si había o no razón para hacerlo, ¿sí? Mientras que la criminología no estudia eso, ¿cierto? La criminología estudia otros aspectos. A la criminología no le interesa el quién ni el cómo, le interesa el por qué. A la criminalística, a la ciencia forense no le interesa el por qué, le interesa es quién lo hizo y cómo lo hizo, ¿ya? Y sirve tanto para las víctimas como para los autores. Aportar las evidencias físicas y los elementos materiales de prueba que permitan establecer el grado de participación de los presuntos autores y demás involucrados en un hecho. ¿Ya? Ustedes estudiaron ya los elementos amplificadores del tipo, ¿cierto? ¿Quién es el cómplice? ¿Quién es el coautor? ¿Quién es el determinador? ¿Quién es el autor intelectual? Que para borrar esas líneas muy finitas que han existido, la Corte, digamos que ha sido práctica, algunos dirán que facilista, pero ha sido pragmática, en decir, bueno, quien es coautor es autor, ¿ya? Y el determinador con el autor intelectual tiene algunas diferencias, pero cuando hay dificultades se le clasifica como determinador y punto. Y esas líneas, digamos, las ha ido como pegando para que no haya tanta discusión, de alguna manera gastando el dogmatismo, sí, pero en un país tan violento, con tantas dificultades en ese sentido como nosotros, pues se ha visto a veces hasta necesario que esa decisión, que ese análisis que hace la Corte a uno no lo convenza, o en mayoría de los casos no es que no lo convenza, sino que no le conviene a uno, pero igual pues tiene que aceptarlo y tiene que después servir para argumentar, ¿cierto? Pero eso también lo hacen las ciencias forenses, establecer cuál es el grado de participación de cada persona. Bien, con esos elementos, entonces, se aplica lo que es el objetivo general y específico de las ciencias forenses.
cada vez que se habla de ciencias forenses, se va a hablar de la existencia de unos elementos, ¿sí?, de unas evidencias llamadas incriminadas o dubitadas y unas llamadas patrones o indubitadas. ¿Cuál es el incriminado o dubitado? Aquel sobre el cual no sabemos su origen. Entonces, digamos que en un documento la firma que supuestamente es falsa, ese es el elemento incriminado. Y el elemento patrón o indubitado es aquel sobre el cual conocemos su origen. Nosotros sabemos exactamente quién lo produjo y es la muestra que nosotros obtenemos para estudio, ya sea de manera directa el perito o a través de un tercero investigador. De todos los conocimientos de las ciencias forenses, ¿sí?, requiere la justicia. Y ese conocimiento que requiere la justicia lo tiene un perito. Entonces, siempre va a haber la necesidad de un conocimiento y de otra parte va a haber un conocimiento. Y lo importante es que se intercambie. Quien lo tiene se lo entrega a quien lo necesita y quien lo necesita se lo pide a quien lo tiene. Para que ese resultado de ese conocimiento que se concretiza en un documento llamado dictamen pericial, ¿sí?, y que luego se valora y se hace ver mejor en un juicio, si es penal, o en la sustentación de una declaración en otro proceso, etcétera. Entonces, para que eso tenga validez, cuando se trata de análisis de esas evidencias, deben las evidencias, reunir unas características. Si no las reúnen, va a estar viciada la prueba, o mejor, el aspecto probatorio, la capacidad de probar a partir del análisis de esos elementos. Entonces, esa muestra incriminada o dubitada debe ser suficiente, debe ser bien conservada y debe ser pertinente. Mientras que el elemento patrón, el que se obtiene, que se sabe su origen, debe ser suficiente, debe ser también bien conservada y en la tercera parte varía porque debe ser coetánea. ¿En qué consiste cada uno de ellos? En lo siguiente. La suficiencia en la prueba incriminada, ¿sí? La prueba será suficiente dependiendo el aspecto que se investigue y dependiendo la capacidad de los reactivos y de los equipos técnicos con que se cuente. Son factores determinantes en la suficiencia. Cuando no se tiene la opción de obtener la suficiencia necesaria, la ciencia tiene, digamos, un plan B, ¿sí? Decíamos, si una persona va a hacer un estudio de piloscopia, se requiere obtener 6, 8 mechones de entre 6 y 8 pelos de la parte frontal, de la parte parietal izquierda y derecha, la occipital, la temporal, etc. Ah, pero si es un calvo, un alopécico, entonces no puede, sino, bueno, obtenga no 8, sino 6 mechones y toda la parte occipital o parietal para poder hacer el estudio. ¿Ya? Pero hay casos que la cosa se complica. Por ejemplo, hay una pequeña mancha de sangre, ¿sí? Y digamos que es una mancha de sangre seca y se encuentra en el 8º piso de la pared externa del edificio del Banco Popular aquí en Barranquilla. Y allá todo el tiempo hace brisa. En diciembre más que en los demás meses, por allá hay brisa. Y dice, bueno, la técnica más recomendada es que usted obtenga esa muestra de la sangre seca raspándola. Pero ¿quién se atreve a raspar? ¿Cómo hace para rasparla y que no se lo lleve la brisa? Se pierde la evidencia. Entonces tendrá que obtenerla humedeciendo un pedazo de tela pañal o un pedazo de gasa con solución salina, haciendo el frotis, esperando que se seque, embalándola para que no se cree fauna cadavérica y enviarla al laboratorio. Más dispendioso que lo primero, sí. De pronto no tiene la facilidad necesaria luego para obtener el ADN de esa muestra, sí, pero es lo que toca aplicarlo según las circunstancias. Ahora, puede darse el siguiente caso. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar del caso de Giacomo Turra. Giacomo Turra era un joven italiano, hijo del decano de la Facultad de Medicina de Milán, creo que era, bueno, una ciudad italiana, que vino a pasar vacaciones aquí a Colombia, estaba en Cartagena y murió. Dicen que que murió porque se autoinfligió unas lesiones. Dicen los otros que fue víctima de una golpiza que le dieron unos policías. Y ahí empezó la crítica. El muchacho muere, toman unas muestras de toxicología en orina, las mandan al laboratorio
estudian y había cocaína en gran cantidad. Bueno, resulta que hacen la prueba y la perito escribió muestra agotada. Pero como era un caso que se tornó ya de interés diplomático y de interés nacional, entonces dijeron, hay que hacer una contramuestra. Y apareció una contramuestra hecha en Bogotá. La primera fue hecha aquí en Barranquilla. Y es que era muestra agotada. Entonces, claro, los peritos, los abogados que no les convenía ese resultado, dijeron, un momento, ¿cómo así que dicen muestra agotada y ahora hacen otro dictamen? Esto no tiene sentido. ¿Qué pasó? El médico mandó 5 centímetros cúbicos de muestra. Hicieron el estudio, algo se pierde en el camino, o lo que sea, pero el equipo, que era un espectrógrafo de gases, creo que era el que había aquí, un tanto, digamos, no muy sofisticado, un tanto antiguo, requería mínimo 3 centímetros para hacer el estudio. Como quedaron menos de 3, que incluso pues si mandaron 5 más menos 3 y algo que se había perdido quedaron, digamos, 1.5 centímetros cúbicos, escribieron muestra agotada, porque el remanente no era suficiente para hacer otra prueba. Bueno, esa fue la explicación que dio la toxicóloga en su momento. Pero el remanente, preguntaron, ¿sobró? Sí, sobró 1.5 centímetros. Envíenlos para Bogotá. Bogotá hizo el estudio, pero el equipo de Bogotá era de mucho mayor sensibilidad. Requería 0.2 centímetros. O sea, con lo que sobró podían hacer 7 muestras y media más. 7 y medio exámenes nuevos podían hacer con ese equipo. En cambio, aquí no pueden hacer ninguno. Entonces, esa suficiencia está muy correlacionada con la sensibilidad de los equipos y la capacidad de los activos. En ese caso en concreto, pues que después de eso, dijeron, bueno, aquí entonces hay que hacer un estudio nuevo con un riñón. ¿Conservaron el riñón? Sí, señor. Mandaron a traer el riñón y en vez de mandarlo por las líneas, los conductos normales, el director de Medicina Legal de Cartagena dijo, no, aquí eso es un interés nacional. Cogió no el carro institucional, los carros institucionales oficiales siempre andan sin gasolina, sin llantas, mal de aceite y demás. Cogió el carro de él, compró una neverita, eso de confort con hielo seco, bien conservado el riñón y lo trajo aquí, de aquí al aeropuerto, cual personaje escoltado, una persona directamente a llevar el riñón a Bogotá, en el aeropuerto lo esperaron, en el carro de medicina legal al laboratorio, el estudio, el mismo resultado, pero se violentó la cadena de custodia por exceso. O sea, la cadena de custodia se puede violentar o que usted la inaplique porque la aplique mal, porque la aplique de manera incompleta, ¿sí? O porque se excede en su aplicación. Entonces, el procedimiento no era ese. El que estaba regulado en ese momento no era ese, por tanto, se violentó la cadena de custodia. Listo, no sirvió ese sacrificio. ¿Qué hay que hacer para solucionarlo? Tomar el otro riñón, lo mandaron a Estados Unidos, esta vez sí cumpliendo las normas de cadena de custodia, y por fortuna para la justicia colombiana, y sobre todo para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que hizo todo eso, el resultado que del examen hecho en Estados Unidos arrojó idénticas características a los de aquí. No hubo alteración del resultado, había cocaína y demás. Sobre ese hecho escribió un libro Germán Castro Caicedo, cuando puedan leanlo, no es tan largo, tiene casi 200, casi 300 páginas, pero uno lo lee en una mañana y se deleita en la historia del caso de Giacomo Turri. La conservación, la correlación también. Bueno, pero vayamos al otro lado. La suficiencia en la indubitada depende del clima y de los equipos de conservación de eso también, de guarda. Mire, usted llega y dicen la suficiencia, ¿sí?, del elemento indubitado patrón depende de las condiciones. Decíamos el caso del cabello, ¿sí? Dice, suficiente 3 mechones, pero si no hay 3 sino 2, pues tiene que hacerlo con 2. Se necesita tales y tales elementos. Bueno, si los tiene, si no, puede proceder a buscar otro tipo de elemento. No siempre el elemento patrón abunda.
abunda cuando se trata de firmas. Bueno, hágame 1000 firmas y descanse, hoy me hace tantas, pasado tantas y de tal forma. ¿Ya? Y van evolucionando de esa manera. Pero hay cosas que no, la suficiencia no depende de ellos, ¿cierto? Pero lo tienen que hacer de acuerdo a las circunstancias. La conservación depende en gran parte, cuando se trata de la indubitada, de contar con los equipos necesarios para ello. En cambio, en la patrón puede depender del clima. Un ejemplo de ello. Están haciendo una necropsia aquí en Barranquilla a las 2 de la tarde y en la misma hora están haciendo otra necropsia en Tunja. ¿Sí? Digamos que se busca una muestra de histopatología que se requiere solamente refrigerar. Aquí tienen que hacer el corte, embalar, rotular e inmediatamente refrigerar. La morgue allá hace frío, los aires que tienen allá son potentes, pero aquí hay humedad y eso puede generar fauna cadavérica y el proceso de descomposición enzimática del tejido y descomposición de la muestra. ¿Ya? En cambio, en Tunja pueden hacer los cortes, dejarlos en el mesón, seguir con la necropsia, terminarla, suturar el cadáver, lavarlo, entregarlo y después proceder a conservar las muestras y no ha pasado nada. El clima es el que va a determinar en ese caso cómo se va a hacer. Casos similares, pero las circunstancias indican las maneras de aplicar. Otro ejemplo, van a obtener un pedazo de hígado, por ejemplo, cualquiera de las vísceras, un estudio, un recorte histopatológico. Pero resulta que lo que se quiere es hacer una placa para ver expectativa de vida o un estudio de determinación de existencia de patologías base, ¿cierto? Y en el otro, en cambio, con la otra muestra se quiere ver si había o no tóxico. El primero pueden formalizarlo, no hay problema. El segundo no, porque si lo formaliza, lo está intoxicando y la prueba ya no le sirve. Entonces, la conservación depende también de qué se busque con una evidencia, qué se persiga, qué es lo que se quiera encontrar en esa evidencia. De acuerdo a ello, viene la conservación. La pertinencia tiene que ver con que la evidencia incriminada que se seleccionó, ¿sí?, tenga pertinencia con el hecho mismo y tenga pertinencia con el examen que se busca hacer, lo que ustedes hicieron en el ejercicio del periódico. ¿Cuáles de las tres evidencias, o mejor, si las tres evidencias eran las realmente importantes y pertinentes para esclarecer ese hecho, o a lo mejor despreciaron 5 o 6 más y escogieron las más sencillas? La pertinencia respecto del hecho. Mientras que la coetaneidad tiene que ver la relación del tiempo. ¿Cuándo el patrón debe ser coetáneo y cuándo no? Por ejemplo, el ADN no necesita ser coetáneo porque no cambia. Entonces, hay que hacerse un estudio de la muestra de semen que encontraron en una víctima hace 10 años. El sospechoso está hoy. Listo, le pueden hacer la muestra sin problema. No necesita que sea el mismo día ni de la misma época, no. El ADN no cambió y determinan si el ADN de esta persona es el mismo del depositario de esa mancha de semen de la víctima que violaron hace 10 años. O una mancha de sangre en un lugar de los hechos donde mataron y hirieron a alguien. La coetaneidad. En ese caso no. La huella dactilar, no, que en un arma cortopunzante había una huella y se cree que esa correspondía al homicida. Vamos a ver. ¿Necesita ser coetánea? No. La huella no cambia. Recuerde que una de las características de la cientificidad es esa, la perennidad, no cambia. Entonces pueden hacerlo. Pero si se trata de una muestra grafológica, por ejemplo, sí se requiere que sea coetánea, porque la manuscritura, la firma cambia permanentemente. Cambia o por el paso del tiempo normal, cambia por la práctica escritural, cambia por el soporte que tenga uno, cambia por el elemento escritor, cambia por algún factor somático, el guayabo, la enfermedad, la presión, etc. ¿Sí? Entonces, alguien tacha de falso un testamento. El testamento cerrado fue otorgado en el año 2016, por ejemplo. Murió ahora, van a estudiarlo y aquí no, ese testamento es falso
esa no es la firma de mi papá, él firmaba distinto, bueno, ¿se aplica la coetaneidad para hacer el estudio? Sí, tienen que recurrir a firmas que él haya hecho por la misma época para hacer el estudio, porque si cogen las últimas cuando ya estaba muy enfermito y se iba a morir, la firma va a ser distinta, a lo mejor ni siquiera era capaz de firmar ya a última hora, entonces se requiere la coetaneidad. Y hay otros elementos que se requieren o no la coetaneidad que se aplique dependiendo la conservación de la evidencia. Por ejemplo, en la balística, el cañón de un arma de fuego reproduce el microrrayado que viene a ser como el equivalente a una huella dactilar de una persona. Es única para esa arma. Pero a diferencia de la huella dactilar, la huella del cañón sí puede variar. Cambia según el uso de esa arma. Si yo estoy disparando cada 8 días, hay microhuellas que aparecen y otras que desaparecen en el microrrayado. ¿Ya? Entonces, si yo tomo un arma, hace un disparo hoy y esa arma se conserva muy bien, en una caja fuerte, guardadita, pueden hacer una prueba después de 5, 6, 7 años, las huellas van a ser las mismas. Después que yo tenga el arma bien aseada, la conserve bien, no se oxidó, no varía la parte del microrrayado. Y en ese caso, la coetaneidad no aplica, porque pasaron los años, pero igual no se alteró el resultado, ¿cierto? El rayado. En cambio, si yo tengo un arma que está involucrada en un hecho y yo cada 8 días voy y disparo 3 cajas de munición el domingo, 3 cajas de munición el lunes festivo, vuelvo el sábado y disparo otras 3 y así permanentemente. Al año, a los 6 meses ya la huella ha cambiado. Ya ahí se aplica. Entonces, el factor de la diferencia por la coetaneidad. Los tenemos, en unos casos se requiere, en otros no, y en otros dependiendo de cómo se guarde la evidencia. Bien. La cadena de custodia en Colombia es un tema que ha evolucionado, digamos, rápidamente. Empieza a hablarse de ella a partir de la Ley Novena del 79, ¿sí? La cadena de custodia tiene muchas definiciones. Si usted busca el libro de el doctor Ricardo Mora Izquierdo y la doctora María Dolores Sánchez Prada, que le di en la bibliografía, ellos dicen que la cadena de custodia es el conjunto de instituciones, ¿sí? Y personas encargadas de salvaguardar la naturaleza y la naturalidad de la evidencia, aplicando el principio de la mismidad o mismicidad. Y hablan entonces de la contaminación, de la alteración por contaminación y por contacto. Y digamos, esa es la definición, pero si se toma el manual de la Fiscalía, dice que es el conjunto de eslabones encaminados a evitar que la muestra se destruya, se altere, se contamina, se pierde. Son otras palabras, pero lo importante aquí es saber que la cadena de custodia existe y para qué se aplica. ¿Y para qué se aplica? Para conservar el statu quo de una evidencia. Al pasar del tiempo debe estar ahí. Esa cadena de custodia fue reglamentada en parte con el decreto 786 del 16 de abril de 1990. Y ahí se dijo que la cadena de custodia empieza en el lugar de los hechos y termina con el juez de la causa. Se dijo que el responsable de la aplicación de la cadena de custodia era el servidor público que respondía sobre el lugar de los hechos o que respondía sobre la recolección de la evidencia. Se dijo que debería aplicarse el transporte de manera adecuada conforme aparezca señalado en los protocolos, que para que la persona responda, cada custodio debía señalar la identidad, el cargo, el nombre completo, el rol que cumplía en una determinada diligencia judicial y que se identifique con el código o con el carnet de la entidad a la cual pertenecía. Y finalmente, es un capítulo que tiene 5 artículos, dijo que era el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la entidad encargada de reglamentar la cadena de custodia. ¿Ya? Digamos, así quedó. Hasta ese momento, ¿sí?, los únicos responsables por la inaplicación de la cadena de custodia, por la aplicación incompleta, por el exceso de su aplicación, eran los servidores públicos. Y la responsabilidad por cualquiera de esas
estas acciones era solamente de tipo o del orden disciplinario, ¿ya? No más. Para el año 90 y para esa fecha, en Colombia ya se hablaba de la constituyente, que en efecto la elección se dio el 9 de diciembre de ese año. Con el advenimiento de la nueva constitución quedamos en un limbo jurídico, no se sabía si las normas iban a seguir siendo aplicadas de la misma manera o no. El Congreso de Colombia fue clausurado. Al final de la constituyente nació un congresito que desarrollaron la parte transitoria de la Constitución, un sinnúmero de cosas que de alguna u otra forma paralizaron el desarrollo, digamos, normativo jurídico en Colombia. Y el Instituto de Medicina Legal, que era el encargado de reglamentar la cadena de custodia, pues se quedó también en ese limbo. Solamente hasta el año 1995, o sea, 5 años más tarde, expidió una resolución, que es la 00046 del 15 de enero del 95, en donde, a manera de cumplimiento de la reglamentación de cadena de custodia, señaló los parámetros que deben cumplirse para la expedición de dictámenes periciales. No importa qué entidad la haga, pero tenía que ceñirse a unos protocolos. No fue posible que se acogiera a esas recomendaciones por unas entidades por unos celos pendejos que pueden existir ahí, interinstitucionales. La policía decía, bueno, ¿y yo por qué lo voy a cumplir la medicina legal? ¿Y pues, quiénes son? La fiscalía decía lo mismo, el DAS decía lo mismo. No se logró lo que se esperaba. Las pruebas doblemente ciegas no contestaban a tiempo. Bueno, un sinnúmero de vainas que se corrigió un poco cuando vino las certificaciones. De resto, eso fue muy complicado. Pero se seguía haciendo. Ese protocolo señalaba que el dictamen debe tener una fecha o un cuadro donde indique el número de inicial y total de folio. Entonces, 3 de 5, por decir algo, si era 5 folios, el folio 1 de 5, el 4 de 5 y el 5 de 5. Trasliterar la petición de la autoridad, no importa lo que diga, si estaba con errores u horrores ortográficos, había que transcribirlo así. Señalar qué elementos se recibían, hacer un tamiz sobre los elementos que se recibían, el estado, tomar imágenes, hacer la descripción de ellos, señalar los hallazgos, indicar las técnicas que se utilizaron para encontrar esos hallazgos, unas conclusiones, decir qué se hizo con la evidencia, si se agotó, o se destruyó, o se anexó, o se almacenó, qué pasó con eso, y firmaban con unos códigos, ¿sí? Pero ya le repito, no se dio cabal cumplimiento a esa normativa. Entonces, eso siguió así de todas maneras, luchando hasta el año 2000, con la expedición de la ley 600. El fiscal de la época, Gómez Méndez, se ha dado el derecho de él, o del fiscal mejor, reglamentar la cadena de custodia. Artículo 288 y siguientes hasta el 302 o 303. A partir de allí, y en el 288 se expresó ese señalamiento, los responsables de la aplicación o inaplicación de la cadena de custodia no solamente son los servidores públicos, sino también los particulares. Y la responsabilidad por su inaplicación, aplicación incompleta o errónea, o el exceso y demás, que den al traste con la cadena de custodia, ¿sí? Ya no solamente es de tipo administrativa y disciplinaria, sino que también puede ser de tipo penal, porque allí se desarrolló el aspecto del principio de la solidaridad contenido en el artículo 95 superior, y esto cambió, ¿ya? Esa misma norma se replicaron, se condensaron en el artículo 254 y siguientes de la ley 906, y este tema entonces cambió. Y hoy en día es válido hablar, por ejemplo, en la imputación objetiva, en la posición de garante de la cadena de custodia. Esa cadena de custodia tiene varios pasos, ¿sí? En general, en el manual de la cadena de custodia en Colombia tiene 18 pasos, pero aquí vamos a ver los genéricos, ¿ya? Que son aquí falta uno, el primero, que es la fijación, luego la manipulación, después el embalaje, luego la rotulación, después el transporte, el análisis y finalmente el informe.
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos, ¿cierto? Porque falta el primero, que es la fijación. Fijación, manipulación, embalaje, rotulación, transporte, análisis, el informe. Pero en el manual, los que vayan a leerlo, o si aquí hay chance hablaremos de eso, aquí son 18 pasos en Colombia. Pues si usted va a discutir la vulneración de la cadena de custodia en un juicio, pues tiene que hablar de esos 18 pasos porque está aquí en Colombia. Ahora, todos los controles, digamos, de la cadena de custodia se marcan en una hoja de ruta, un documento que se llama así. ¿En qué consiste la manipulación? En el tocamiento de la evidencia. Las técnicas indican cómo se deben hacer, si es con pinza o con guantes, de qué puntos se tocan, cómo se deben apoyar, ¿sí? El embalaje, las condiciones del receptáculo, que debe ser resistente, que debe ser acorde al tamaño, que esté libre de impurezas, que se debe proteger de manera adecuada. La rotulación, la información suficiente que permita individualizar la evidencia y correlacionarla con el hecho que realmente corresponde. Que no se vaya a confundir un elemento, digamos, un arma de fuego de un hecho que sucedió ayer con uno que suceda hoy. Saber qué arma corresponde a un caso y qué arma corresponde al otro. Qué mancha de sangre es del homicidio aquel y qué mancha de sangre es del homicidio aquel. Qué mancha de semen corresponde a la violación de tal persona y qué mancha distinta es de otro. De cada conducta. ¿Sí? Para eso es la rotulación. El transporte, que debe hacerse conforme indican los protocolos, que no sea como cuando recién se implementó la cadena de custodia. Yo recuerdo un fiscal que un día llegó y dijo, oiga, yo estuve de turno, ellos tenían turno cada 4 días, creo que era. Dijo, yo ya llevo 2 semanas con un proyectil aquí en el bolsillo, ¿qué hago con él? Porque para él la seguridad, mejor dicho, el proyectil, la única parte segura era en su bolsillo. Y el espíritu de la hoja de ruta no es ese. Y de la aplicación de cadena de custodia tampoco es ese. Entonces, conforme indiquen las técnicas. Hoy en día, para evitar problemas, están los famosos almacenes de evidencias. El análisis es la parte más complicada de demostrar si hay o no violación de una cadena de custodia. ¿Por qué? Porque se hace al interior de un laboratorio y los accesos a esos laboratorios son muy restringidos por muchas y obvias razones, ¿ya? Pero usted puede pedir, por ejemplo, el historial de calibración del equipo y se da cuenta, usted pide una inspección y llegan allá de sorpresa, porque si no la cartilla la pueden cambiar. Aunque si el laboratorio está certificado no lo cambian porque son unas hojas con un sello especial. Pero siempre dicen que piensas mal y acertarás, dicen, ¿no? Entonces, darse cuenta de eso. Y el informe, pues el contenido del mismo. Una coma puede cambiar el contenido de un informe. Una sílaba. Alguien dice, conclusión. Se determinó que las firmas, en sus características generales, son uniprocedentes. ¿Sí? Y le cambian el son por o le anteceden el no son. ¿Sí? Y ya totalmente cambia el dictamen. En el informe también debe aplicarse la cadena de custodia, que es lo que no aplicaban, por ejemplo, en las secretarías de los tribunales. Uno llegaba y le salía un fallo a favor, y decía, bueno, si apelaron, vamos a ver qué plazo tienen. Uno presentaba la apelación directamente en el tribunal, salía el fallo, y uno llegaba allá y se vencía el término hoy, por ejemplo, uno a las 5 de la tarde llegaba. Oiga, no vinieron, son las 6, certifíqueme de que no fue apelado. Y uno se iba contento. Y de pronto la otra semana, no, lo que pasa es que revisando el libro, sí habían apelado hace 8 días. Uno iba a ver si esto ahí aparecía. ¿Qué pasaba? Que los que atendían al público, los encargados de control, escribían y dejaban algún renglón por ahí, se les olvidaba, no era que era intencional, se les olvidaba algún renglón en blanco y preciso en ese renglón radicaban, escribían presentación, oficio tal, por tal persona a tal hora. Sino que después se descararon y entonces el del turno era Pedro y aparecía escribiendo Juan. Entonces, hombre, aquí hay un error y bueno, y tanto lío que se presentó. Pero hasta en eso había que tener cuidado. Bien, esa cadena de custodia es objeto de una estandarización para que tenga validez y esa estandarización se aplica tanto en el sector público como en el privado. Entonces, para que usted pueda establecer una cadena de custodia, debe conllevar primero a que tenga estándares de referencia, eso es la trazabilidad, que usted pueda saber dónde se presentó el cambio, qué día se hizo, cómo se hizo y quién lo hizo. ¿Sí?
quién es el responsable de cada cosa. Segundo, seleccionar los métodos aplicables. Lo que hablábamos ahora. El método de recolección de la mancha de sangre es raspándola. Pero si está en el 8º piso, pared externa del Banco Popular y allá corre mucho brisa, pues qué pena, hay que hacerlo de otra forma. El método debe tener flexibilidad. Pruebas inter e intralaboratoriales son indispensables. ¿Sí? Las interlaboratoriales son las que se hacen entre laboratorios de distintas instituciones. O digamos, la socialización de esa resolución 00046 del 15 de enero del 95. Interlaboratorial. Entonces, se toma una muestra y se les envía a todos los laboratorios de balística de todas las instituciones, entre laboratorios y entre instituciones interlaboratoriales. Y las intralaboratoriales era solamente con los laboratorios de una sola entidad, entonces solamente a la policía o solamente al DAS o solamente a la CTI o solamente a medicina legal. Pruebas inter e intralaboratoriales obligatorias para la estandarización. Las consideraciones estadísticas, saber en cuántos momentos se han cometido errores, en qué porcentaje se está fallando para hacer las correcciones del caso. Hacer auditorías permanentes. Aquí había un lío, o lo sigue habiendo. La auditoría tiene que ser hecha por persona que conozca y que tenga la autoridad para determinar si se presentó alguna falencia. Pero aquí no se daba eso. En los laboratorios de criminalística de la policía, allá, como es una institución tan jerarquizada, o supóngase que el director del laboratorio un capitán, por decir algo, y el auditor un suboficial, un sargento, se termina imponiendo el criterio del capitán. Y la observación de auditaje no sirve. Lo contrario, el director del laboratorio un sargento, el auditor un capitán, así la auditoría o la recomendación no tenga aplicación, validez, se impone la del jerárquicamente superior. En esas instituciones jerarquizadas es complicado. Y en las politizadas también. Miren, cuando yo llegué aquí a trabajar por segunda vez al DAS aquí en Barranquilla, encontré que un muchacho era el coordinador de laboratorios. Y yo pregunté qué profesión tiene. No, él es químico o biólogo, creo. Bueno, y yo le dije, yo necesito un reactivo para tal día. Me dijo, ¿me recuerda la fórmula? Sí, claro. Pero yo no le di el porcentaje y yo asumí de que él sabía. No lo hice con ninguna mala intención. Una hora y media y no aparecían con el reactivo. Y los compañeros del laboratorio empezaron a burlarse, a decir cosas y yo decía, aquí algo pasa. De pronto, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, venga, en el laboratorio estaban los vidrios polarizados, pero alguien había hecho un huequito ahí para que de afuera se pueda ver qué pasaba allá adentro. Alguien con su astucia, su malicia lo hizo. Cuando yo veo al muchacho dando vueltas en un mesón y no hacía nada. Entonces me dijeron, vamos para allá al laboratorio. Él no le va a hacer la preparación. Era un reactivo de Baker, creo que era un reactivo que yo necesitaba, ¿sabes? Algo así, bueno. Me dijo, él no lo va a hacer. ¿Y por qué? Resulta que él había estudiado un semestre de biología en licenciatura en la Universidad del Atlántico. La gran recomendación para que lo nombren de coordinador de laboratorio era que la mamá de él era la que le lavaba la ropa a la mamá del director del DAS, que era Maza Márquez. Es una irresponsabilidad, pero por política, por influencia, era el coordinador de los laboratorios. Después fuimos a verlo, comentó la historia, le dijimos cómo era. Yo le había dicho a él que a la mezcla del ácido tuviera cuidado, pero lo dije por un cuidado general, y entonces no hacía la mezcla. Después, bueno, después contó su historia y la gente, digamos, lo arropó, pero al final lo tenían era recibiendo cédulas para sacar certificados porque no aprendió. Luego lo vi estudiando Derecho, lo vi que se graduó y por ahí lo vi hace poco manejando un taxi, porque gente pobre de espíritu, digamos, ¿ya? Las auditorías puede pasar eso. Las acciones correctivas se deben tomar en el momento mismo de la falencia, pero tener en cuenta como estadística para evitar errores posteriores. La evaluación del método se tiene que hacer por lo menos cada 6 meses, ¿sí? Y la revisión y actualización del programa se debe hacer todos los años, por lo menos cada año, una vez cada año.
para que tenga validez eso. Esto puede tener algunos inconvenientes, ¿cierto? Para evitar los inconvenientes, al funcionario hay que capacitarlo. ¿En qué? En que identifique cada artículo. Pero identificar cada artículo es conocer el nombre técnico de cada artículo. Por ejemplo, yo escuchaba mucho que decía, se recibieron 3 ojivas y le llamaban ojiva a un proyectil. No. La ojiva es una pequeña parte del proyectil. El proyectil está compuesto por una base, un cuerpo, una ojiva y una nariz. Entonces, si recibo ojiva, yo después describo un proyectil y paso a cambiar. Identificar cada artículo es fundamental. Describir la ubicación, en el caso del manejo de la escena del delito. ¿Dónde lo encontraron? ¿Qué características externas exactas tiene? El color, la forma, el material. ¿Dónde se encontró? Es fundamental. Una vainilla, ¿sí?, es indicador de dónde estaba la persona que disparó. Dependiendo del terreno, si es pendiente, si es potrero, si es baldosa, si es piso X o Y, se puede saber desde qué sitio, porque cuando se trata de un arma automática, todas, sin excepción hoy en día, la vainilla de expulsión está en el lado derecho del arma. Anteriormente había en el izquierdo, pero eso generaba accidentes, después en la parte superior y finalmente quedó en el lado derecho. Entonces es importante saber eso, para saber la ubicación, para saber por dónde huyó la persona, porque en cualquier evidencia es necesario eso. Mantener una custodia adecuada, bueno, esa es la aplicación de todos los pasos de la que hablábamos antes, ¿cierto? El embalaje, rotulación, marcaje y demás. Establecer posibles cambios es indispensable, pero es peligroso. Pero quien se compromete a los riesgos propios de un servicio público tiene que asumir eso, ¿sí? En un momento, yo recuerdo una vez que una fiscal me dijo, oiga, ¿usted no le da miedo este proceso? Le dije, sí, pero yo tengo derecho a sentir miedo, usted no. Dijo, ¿cómo así que usted no? Me dijo ella, le dije, sí, porque es que el fiscal, yo escojo el caso que yo quiera, usted escogió ser fiscal y lo que le toque. Usted tiene que asumirlo. El día que a usted le dé miedo, entonces no hay investigación, pero el día que a mí me dé miedo, buscan otro, listo. Y ella era un proceso complicado, e hicieron todo lo posible y lo llevaron para Bogotá ese proceso, ¿ya? Establecer esos cambios puede ser riesgoso. Miren esto. En un pueblo de Antioquia, cerca de Segovia, la guerrilla se tomó al pueblo. Esa fue la historia. Pero luego se demostró que era un acuerdo entre el ejército y la policía de una simulación de una toma para quemar unos archivos en el juzgado donde había unas investigaciones en contra de unos policías. El comandante del X compañía de contraguerrilla era hermano del comandante de la policía del pueblo y acordaron eso. Después de que había la sospecha esa, ordenaron decomisar las armas para saber quiénes intervinieron y había unos vainillas, proyectiles y demás. Y un policía llegó allá a medicina legal. En ese tiempo los policías de la SIGIN eran del F2, se llamaba así el F2. Dijo, yo soy fulano de tal y ando en ese carro, mire, placas tal y soy del F2. Y vine a ver, aquí mandaron los fusiles y ese resultado tiene que ser negativo y si no el que haga eso se muere así de frente y sin ninguna consideración. Entonces, lo que hizo el instituto fue tomar todas las medidas de consideración, tomar los patrones, mandar todo eso con el perito a bordo a Bogotá a hacer los estudios. En Bogotá, con una resolución, para ese caso cambiaron el código, ¿sí? El dictamen lo firmaron desde Bogotá varias personas para poder salvaguardar la integridad de la persona, ¿ya? Entonces esos posibles cambios se pueden hacer y hay muchísimos casos que ha pasado eso, pero es un caso riesgoso. Proteger y dar prioridad a las evidencias que puedan destruirse, lo hablamos nosotros cuando hablamos del lugar de los hechos. Dimos el ejemplo de aquel arroyo que se va a llevar el cadáver y puede llevarse a varias personas. El caso del delito sexual en la custodia de los vellos públicos, ese es el mismo. Determinar la evidencia transportable o no es fundamental. Mire, en un delito sexual una vez una fiscal llevó al instituto un colchón de 2x2. Cuando era fácil ver llevado el pedazo de tela donde estaba en el colchón lo que aparentemente era el semen. No, ella llevó el colchón completo y eso dio vueltas como 10 años. Al fin alguien dijo así, destruyanlo. Y eso era un estorbo que se hacía en el laboratorio. Entonces yo le decía a ella, en son de burla y de todo, decía, oiga, menos mal que la mancha estuvo en el colchón y no en la pared, porque si no se trae la casa completa. Entonces ella se reía, era la gran hazaña. No, se tiene que poder determinar eso, ¿cierto? Y es función de la capacidad del funcionario para evitar serios. Esos
hay unos inconvenientes y resistencia a todas esas cosas que están en una cadena de custodia. Entonces, el que no sabe, ¿sí? El que no puede, el que no cree y el que no quiere. Pero para cada cosa hay un antídoto, ¿no? Al que no sabe se le enseña, al que no puede se le da confianza, al que no cree se le convence y al que no quiere se le motiva. Si alguien no sabe, no puede, no cree y no quiere, es difícil que al tiempo se le enseñe, se le dé confianza, se le convenza y se le motive y debe salir del sistema, pero no es que lo voten de la institución, ¿no? Tienen que adaptarlo en otro sitio, pero no donde haya responsabilidad de este tipo con el manejo forense o la responsabilidad forense, mejor, del manejo de evidencias, para que eso vaya a un feliz término. De lo contrario, puede haber dificultades. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy. No sé si hay alguna pregunta o todo está claro o creen que en clases podamos verificar algo, entonces me comentan. ¿Ya? Al fin no se ha conectado mucha gente, pero bueno, aquí están. ¿Hay alguna pregunta? Profe, no una pregunta, pero sí una anotación, como que las diapositivas ayudan bastante al momento de entender los términos. Yo les dije que yo les iba a compartir eso. ¿Es para eso? ¿Para que se las envíe? Sí, por favor. Yo las envío al grupo, sí. Y si pesan mucho, alguien... aquí en este curso hay monitor, no. Hay tesorera, creo, ¿no? Que no la veo aquí. Hay tesorera, pero no hay monitor. Está la tesorera aquí. No se conectó. Hay monitor. Alguien que se postule y me manda un correo y yo le envío y la comparten. Sí, es que no la puedo compartir por aquí, porque si no aquí yo le comparto la diapositiva. La tesorera está aquí. No la veo. Profe, yo le puedo mandar mi correo y me lo Listo, mando por ahí. no hay problema. Me manda el correo y entonces yo a través de ahí le envío. No hay ningún problema. ¿Yo? ¿Alguna otra pregunta, una observación, alguna duda? Oiga, ese link, no, yo de los salones que tengo, ninguno coincide con eso, ¿eh? Porque yo les envié un link la vez pasada, pero no era este. Bueno, pero igual, si alguna cosa se da clases por aquí. Entonces, si no hay ninguna observación, nos veremos el martes, Dios mediante, que debe ser allá en el salón de clases, al menos que se presente alguna dificultad. De resto la damos la clase allá en el salón, ¿de acuerdo? Listo, profe. Bueno, entonces buena noche, que estén muy bien todos y felicidades. Listo, hasta luego. Gracias por su atención. Profe. Hasta mañana.